Atención amigos, porque apareció la Tere Marinovich, la dama de hierro, una mujer extremadamente basada, probablemente sea suscriptora mía, y que aniquiló con todos estos pseudo mapuches que se las dan de mapuches, pero no lo son, y dijo algo muy cierto, dijo, oye, en la convención solamente un 20% fue lo que votaron por los chantas truchos mapuches. ¿Qué pasó con el otro 80%? Y bueno, así no se llegan a acuerdos. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo cuando tienes gente que no está fielmente representada allá en la convención? Esta mujer, como les dije, da la batalla cultural dentro del Congreso, dentro de la política y también la afuera. Síganla, un buen canal tienen. FNM. Creo que todos lo conocen. Así que síganla a ella y síganme a mí, por supuesto. Suscríbanse, dejen su like para ser basados. Ustedes han demostrado algo que es muy importante, que es que este no era un problema inconmensurable o inabordable. Yo le quiero decir al presidente Boric y al ex ministro Alfredo Moreno que les tengo una mala noticia, que se equivocaron, que leí el documento final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que publicaron esta semana y que hay un error. Lo raro es que hubo 63 sesiones oficiales en 10 regiones distintas, 150 audiencias y encuentros autoconvocados, 1.100 personas que participaron y no se dieron cuenta, pasó colado. Upa. Y me llama especialmente la atención porque es un error grueso, de principiante, tanto de parte del presidente como del exministro del gobierno de Piñera. ¿Y saben ustedes en qué parte del documento pueden encontrar ese error? En la primera línea. Y yo me imagino que algunos de ustedes creen que estoy exagerando o ironizando. Y no es ninguna exageración, no es un recurso retórico. Les leo. Esto está en la introducción del documento final, del documento que presentó la comisión. El acceso a la tierra, dice, constituye un eje central en las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. ¿Ustedes creen, me imagino, que voy a criticar el diagnóstico o ir a cuestiones de fondo a propósito de esta afirmación o premisa inicial? No todavía. El error es anterior. Señores Boric, señor Moreno, si ustedes y los señores comisionados creen que hay algo así como un conflicto entre dos partes, el Estado de Chile, una de ellas, el pueblo mapuche, la otra, ¿quién fue el representante del pueblo mapuche en esta instancia? Nos guste o no, sabemos quién representa al Estado de Chile, pero si ustedes aseguran, es lo primero que dice el documento, que hay otra parte. La CAM representa a Mapuche, ¿eh? No sabemos cuál es el interlocutor de esta otra parte, el interlocutor válido. La verdad es que yo no soy experta en la materia, pero me da la impresión de que cuando hay un conflicto entre dos, o se asume que hay un conflicto entre dos, una negociación no tiene ningún sentido si los esfuerzos por llegar a un acuerdo se hacen con personas que no tienen facultades de representación. Entonces, parece que se equivocaron feo acá, que hicieron un poco el ridículo, que perdieron el tiempo y que el trabajo que hicieron no sirve de nada. Y podemos hablar de otros errores más, pero este error es bien impresentable, bien bochornoso. Sin duda. Porque va más allá de cualquier cuestión ideológica. O sea, no tiene que ver con ser de izquierda o de derecha, sino con tener sentido común. Y desde mi punto de vista los deja un poco como tontines. El pueblo mapuche no tiene representantes. ¿Y saben por qué? Porque las personas que son de origen mapuche, que tienen apellido mapuche, no se sienten en absoluto representadas por los activistas políticos del indigenismo. Porque los activistas políticos del indigenismo son, como lo hemos dicho 1000 veces, unos impostores que se hacen pasar por voceros oficiales de chilenos con ancestros indígenas sin que nadie les haya dado esa atribución. Y esto lo digo yo, me lo invento yo, la sultana de la dehesa, como me decía Renato Garín en la convención, e incurro en el mismo error que critico a otros. No, simplemente observo la evidencia, los estudios de opinión pública y sobre todo los resultados electorales. Me remito, por tanto, a lo que esas personas, a esas
chilenos con orígenes indígenas han dicho en las urnas. Fíjense ustedes, en la elección de convencionales constituyentes del 2021 había 1.239.295 chilenos con ascendencia indígena inscritos en el padrón electoral indígena. Esos chilenos podían, si querían, solicitar una papeleta especial para votar por candidatos indígenas, para que fueran ellos quienes los representaran en la redacción de un nuevo texto constitucional. ¿Saben cuántos de esos 1,2 millones de chilenos eligieron esa papeleta segregada? ¿Cuántos votaron del padrón indígena? Solo 282.609, o sea, el 23%. Nadie. O sea. En otras palabras, en esa elección hubo una participación de menos del 23% del padrón indígena, es decir, una abstención del 78%. Y ojo, porque esos 282.000 votos que sí hubo, corresponden a los votos totales del padrón indígena, no a los votos que de hecho obtuvieron los candidatos indígenas de la convención que resultaron ganadores. De hecho, los votos de los constituyentes del padrón indígena, son más chantas los tipos que escogieron. Que fueron electos, sumados daban 89.000, el 7,1% del padrón indígena total. Repito, de un universo total de 1,2 millones de chilenos inscritos en el padrón indígena, 89.000 votaron por aquellos candidatos que terminaron representándolos en la convención. Y la cosa es más grotesca todavía, más de loco. 6 de esos candidatos que fueron electos con menos de 1.000 votos. Una de ellas con 61 votos, Yagán. Otra de ellas con 95 votos, la Cahuéscar. ¿Pero cómo? Me preguntarán ustedes, ¿cómo? Muy simple, porque había 17 cupos reservados para ellos. Reservados al punto que habrían accedido a esos cupos aunque hubieran obtenido 3 votos. Y eso pasa cuando uno tiene cupos asegurados, escaños reservados. Da lo mismo si uno cuenta con los votos de su mamá, su tía y su polola. Da lo mismo, sale igual. No hay democracia. Por eso se los dije 1000 veces. Ustedes no tienen ningún derecho a hablar como lo hacen, en el tono en que lo hacen, como si fueran la voz oficial de los chilenos de origen indígena o con ancestro indígena. Podrán usar los atuendos que quieran, podrán saludar con Marimari, con Puché, Llorana, pero eso no basta. Así que don Gabriel y don Alfredo están bien desorientados ustedes. Upa. En alguna oportunidad un mapuche podrá sentirse muy bien representado por otro mapuche, en otra oportunidad no. Y esos cruces también pueden ir en sentido inverso. Puede haber un no mapuche que vote por un mapuche, un hombre que vote por una mujer, un heterosexual que vote por un gay, o al revés. La política tiene que ver justamente con eso, con lo que nos es común, con las ideas, no con la identidad. Pero en fin, sigamos con la cadena de errores en este informe del progrerío de... Si yo apoyo a Johannes, no va a ser por la persona, va a ser por su idea. Raigambre jesuita, pero de jesuita venido a menos, desfigurado, no en la versión culta original. Errores. Estamos hablando de temas que afectan, se supone, a la población indígena, pero en la jerga, en los términos y de las cosas que le importan a los activistas políticos del indigenismo. Entonces, el tema de la representatividad importa mucho. Si vamos a resolver un conflicto entre dos partes, nos da lo mismo si una de esas partes está o no representada en las negociaciones. Qué basada. Veamos cómo les fue a la propuesta constitucional, que supuestamente también era generosísima con los pueblos indígenas, con las inquietudes y preocupaciones de los pueblos indígenas. ¿Cómo le fue esa propuesta al mamarracho en aquellas zonas de Chile donde se concentra la mayor cantidad de población chilena de origen indígena? Araucanía rechazó la propuesta con un 73,8% de los votos. Y están representados. Biobío rechazó la propuesta con un 69,47% de los votos. Los Lagos rechazó la propuesta con un 69,51% de los votos. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de lo mismo? De tierras, de cuotas, de cultura, de la lengua. De hacer que la gente entre a postular a subsidios de tierra, a hacer trámites burocráticos, a llenar formularios eternos. Si lo que se necesita quizás algo mucho más simple, es que de una buena vez le den una casa propia, una casa moderna, una casa con jardín, rápido, sin tanta joda. No representan a nadie. Y que los dejen en paz, porque el Estado siempre está presente en todas las cosas que hacemos. De la CONADI. ¿Saben ustedes que hay representantes oficiales también de los pueblos indígenas?
8 de los 17 miembros de ese consejo se supone que hablan en su nombre, de los pueblos indígenas. Pero ¿quiénes son? ¿Quién los elige? Perdón. La mitad de ellos son propuestos por el presidente. La otra mitad por la población indígena. ¿Qué es esto de la población indígena? Obvio que operadores políticos, pues. Cero representatividad, cero. Y por eso, lo lógico, después de que nadie votara por los supuestos representantes de los pueblos indígenas en la elección de convencionales constituyentes, después de que se rechazara un texto que teóricamente recogía todas y cada una de sus demandas y más, ¿cómo es posible que sigan hablando de las mismas cosas, tierras y en los mismos términos? Los activistas políticos del indigenismo son embaucadores de una causa que les importa en tanto y cuanto les sirve para acceder a espacios de poder. A ellos, a cambio de darle migajas al resto. Tienen una agenda política y por eso quieren reconocimiento constitucional, por ejemplo, para obtener a partir de ese reconocimiento espacios garantizados en el Congreso, por ejemplo, en otras divisiones del Estado seguramente, tal como lo obtuvieron en la Convención. Hoy día están los constituyentes ya hablando de eso, ex constituyentes. Ya sea que tengan votos o no, caras de palo, olímpicos, estafadores. ¿Qué es esto de obligar al Estado también a tener una función activa en la preservación de la cultura y la lengua de un determinado pueblo indígena? ¿Por qué? Ya sabemos de qué estamos hablando. Obvio que de financiamiento en nombre de la cultura, y ese financiamiento sale ¿de qué? De los impuestos que pagan los trabajadores cuando compran cosas y pagan IVA. Más choreo. Cuando echan benzina y pagan impuestos al combustible. ¿Por qué los chilenos de origen mapuche deberían pagar impuestos para que el Estado financie la promoción de la cultura cahuéscar o Rapa Nui? ¿Por qué habría que destinarse fondos públicos a cosas que son muy legítimas, pero que cada cual, cada cultura, cada persona, cada comunidad, cada familia, debe hacer por sí misma? A nadie se le prohíbe cultivar sus tradiciones, su lengua, su cultura, a nadie. Pero tampoco nadie está obligado a financiar la cultura ajena. Y acá hay una explicación, tiene que ver con los vivos de siempre. Esos que están a la guaite para conseguir fondos por aquí, fondos por allá, para cosas que en realidad no son prioritarias. Yo trabajo con una mujer de origen indígena, madre de 2 hijos y a su vez cuidadora de su propia madre. Esta mujer, en cuyo nombre hablan estos chantas, estos políticos, recibe una ayuda por parte del Estado de 30.000 pesos al mes como subsidio, como ayuda por estar a cargo de una persona con dependencia severa. Esta mujer extraordinaria lleva años esperando, como millones de otras mujeres, un subsidio habitacional. Sus problemas son en el fondo los mismos que los de la mayoría. ¿Alguien ha pensado alguna vez en preguntarle a ella y a tantas como ella qué prefiere? ¿En someter a plebiscito una batería de propuestas sociales serias e inmediatas? ¿Y hacer exactamente lo mismo con esta población que se llama indígena y preguntarle si se sienten realmente representados por estos activistas políticos del indigenismo? ¿Qué pasaría si se les preguntara si no prefieren una modernización de sus regiones, estas regiones empobrecidas, una entrega acelerada de casas, de viviendas sociales de buen nivel en menos de un año, porque se puede construir en un año una vivienda buena, en traer empresas tecnológicas a estos rincones de Chile económicamente? No es barato, pero se puede. Deprimidos, en crear toda clase de incentivos a la inversión para que de todos los lugares del planeta quieran habitarla, o vamos a seguir pensando en lo que pasó hace siglos atrás. De lo que se trata acá es de restituir tierras, dicen. ¿A propósito de qué? De un conflicto que se produjo en Chile y terminó más o menos en 1880 y tanto. Si a uno le preguntan qué hizo el martes pasado, a veces no se acuerda. De los antepasados no sabe, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, con suerte, y un poco más. O sea, tener certeza de que uno es descendiente de una de las comunidades que realmente fue expropiada por el Estado no es fácil. Pero en fin, para esto hay 4.000 millones de dólares pensados, se supone. De pesos, creo que era. Pero para ayudar a las personas que hoy cuidan a sus hijos o padres enfermos, 30.000 pesos al mes. Claro. Para entregar casa, años y años de espera. No representan a nadie. Y el problema de las zonas, el verdadero problema, ¿quiénes los causan? Terroristas. ¿Estaban ellos en las negociaciones? No.
Y está bien que no estén, no puede uno sentarse en la mesa a negociar con terroristas, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero don Gabriel, don Alfredo, tampoco es sensato entregar un documento de 30 y tantas páginas sobre un conflicto creado y exacerbado por terroristas sin hablar de terrorismo ni hacerse cargo de lo que se hará con los terroristas. Amigos, ahí teníamos a la Tere Marino hecho una completa basada. Increíble, la Tere no solamente da la batalla cultural dentro del Congreso, sino que lo dio fuera, ¿cierto? Tiene un canal bastante bueno, así que síganla. Bueno, creo que todos siguen a Tere Marinovich, todos sabemos quién es FNM, así que síganla a ella basada, una basada por completa. Probablemente sea suscriptora mía. No, no lo es. Porque si no, yo sé quiénes están suscritos y no, hay una información en YouTube. Pero, como les dije, una basada por completa. Y respecto a estos nefastos que se dicen mapuches, pero no lo son, muchos son basados, pero no son representados por los chantas. Muchos chantas acá no representan al pueblo mapuche. Y como dice la señora Marinovich, es necesario que tengan representatividad, si no, no se va a llegar a nada, tal cual. Así que excelente por ella, una basada, además es buen moza y es basada, así que las tiene todas. Síganla. También me siguen a mí, suscríbanse, dejen su like para ser basados. Eso amigos, gracias por ver este vídeo.